día, apenas terminemos esta ayudantía, yo la convierto y la subo al canal de YouTube. Y eso, cualquier duda, cualquier consulta me la hacen saber nomás. Eh, Ustedes saben que acá estamos para ayudar. Déjenme mientras tanto ponerme otra pantallita, a ver si no se me olvida todo. ¿Cuánta falta me hace? Las puertas de mi corazón. Ya. Alfa. Ya. Para que se vea la pantalla ideal, igual que para esta parte de la materia tengan una calculadora a manito, si es que quieren, puede ser la del celu y alguna de científica que se hizo. Me dijeron que entraba, vi un correo que decía que entraba funciones marginales, eh, razón de cambio y análisis de curvas. Eso tengo entendido que entra. Si se me pasó algo, perdónenme, pero eso es lo que yo preparé para hoy. La verdad que la segunda parte del control de, o sea, la segunda parte de Mateo en general siempre es más fácil que la primera parte, ¿ya? Así que si a alguien le fue mal en la primera parte, la segunda parte es su momento de reivindicarse, porque es mucho más sencillo en general, ¿ya? Excepto como la última parte que es integrales, que es como la continuación, después de la continuación en Mate 3, pero tampoco es complejo, la verdad, ¿ya? Entonces, vamos a entrar de lleno con lo que va a ser la ayudantía del día de hoy. Vamos a partir con un ejercicio de funciones marginales. Ya, esto igual va harto de la mano con microeconomía. Si han visto funciones de costos, esto va muy, muy de la mano. Así que también le puede servir a alguien si es que está teniendo su prueba de micro y después igual lo ven en agroindustrial y otros ramos. Entonces, nos dice acá el enunciado. Una empresa ha realizado un estudio, ¿ya? El cual ha arrojado que los costos en miles de pesos incurridos en la fabricación de un producto A se pueden modelar mediante la función y nos dan la función de costos, ¿ya? Que es 380.000, ahí por si acaso era 380.000 un punto, no una coma, eh, más 5x menos x cuadrado partido en 100, ¿ya? Y nos dice donde x representa en este caso el número de productos que se fabrican mensualmente. Por otra parte, para obtener el precio de venta del producto A también en miles de pesos, se utiliza la fórmula y nos dan la fórmula del precio, ¿cierto? Donde X corresponde al número de productos que se venden mensuales, ¿ya? Entonces, nosotros para poder resolver este ejercicio tenemos que, primero que nada, saber, como que hay que saber algo básico, ya que ustedes lo más probable deberían haberlo visto en economía o en micro ahora, que son las funciones marginales, como nosotros, digamos, saber las funciones básicas y que, digamos, como cualquier ingeniero comercial debiésemos saberlas, ¿cierto? ¿Y cuáles van a ser estas para que ustedes ahí la anoten en algún lugar? Bueno, después de todo esto ahí vamos a responder las preguntas. Cuando hablamos de las funciones marginales, nosotros la más básica de todas va a ser la del ingreso, ya que es como en cualquier trabajo, en cualquier parte donde ustedes, veo que está llegando más gente, voy a reenviar el mensaje para que los que no tienen la guía. Eh, por ejemplo, ustedes cuando venden algo, ¿cierto? Que eso se va a conocer como cuando yo la platita que me entra, ¿cierto? Eso se va a conocer como el ingreso, ¿cierto? Mi ingreso. Y el ingreso cuando yo vendo algo, aquí va a ser equivalente a multiplicar el precio al que yo lo estoy vendiendo por la cantidad que lo vendo. O sea, siempre recordemos eso. El ingreso siempre va a ser igual a precio por cantidad, ¿ya? El costo, digamos, el costo total, o costo en general, pero por ejemplo si dice costo total, igual siempre al costo fijo más los costos variables, ¿ya? En este caso, por lo general, acá en los ejercicios que trabajamos funciones marginales en matemáticas 2 se trabaja solo con la función de costos como tal. Te habla de la función de costos y no especifica que si son costos fijos o costos variables, ya para que no se preocupen, pero igual por si esto les sirve. Luego de que yo tengo un ingreso, también existe algo que se conoce como beneficio o utilidad, ¿cierto? Que es como cuando yo quiero saber cuánto realmente gané, ¿cierto? Porque el ingreso es lo que yo vendí, pero siempre, ¿cierto? Siempre cuando yo vendo algo, yo tengo que sacar la inversión, que en este caso se le conoce como el costo. Entonces, la utilidad va a ser igual a decir el ingreso, ¿cierto? Es decir, lo que yo gané con esa venta, menos, ¿cierto? Lo que me costó. Es decir, menos la inversión que yo hice, ¿cierto? Pensando que menos los costos, ¿cierto? Espérenme, el lápiz, no sé qué onda.
Mil historias. Ingreso menos los costos. ¿Sí? ¿Qué otra función? Bueno, y esas son las principales. ¿En qué va a variar cada una? Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, todo esto por lo general se ponen como y X, ¿cierto? Según, pero se entiende que tenemos el ingreso, precio por cantidad, el costo total, que va a ser los costos fijos más los variables, y la utilidad, que es ingreso menos costo. Cuando a mí me hablan, ¿en qué va a cambiar algo? Cuando a mí me hablan, por ejemplo, del costo marginal, que significa que es el costo que yo tengo por hacer una más, sí, se le restan los costos totales en la utilidad. Es el ingreso menos el costo. La idea es que usted igual acá le vea la lógica a esto, porque yo me acuerdo al principio, igual cuando estaba en intro, cuando era chico, como que lo veía por lógica nomás, pero, o sea, como por papeo, decía, se hace esto, pero cuando uno entiende la lógica, cambia la cosa, porque, claro, si usted le piensa en el ingreso, decir, no sé, pues si usted, qué sé yo, compran 10 Super 8, van a, no sé, a Fruna compran 10 Super 8 y los 10 Super 8 los venden a 200 pesos cada uno y venden 10. ¿Cuánto va a ser? Entonces, claro, su precio lo están vendiendo a 200, ¿cierto? ¿Y cuántos vendieron? 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto fue mi ingreso? De 2 luquitas, ¿sí? Sin embargo, a mí cuánto me costó, independiente, no lo vamos a definir como costo fijo ni variable, solo como costo como tal, pero yo a mí la inversión, ¿cierto? Es decir, yo en Fruna me cobraron por esos mismos 10 Super 8, yo los compré a 800. Entonces, ¿cuánto va a ser la utilidad que yo tuve? Ah, va a ser restar mi ingreso, ¿cierto? Menos los costos, que fue 800. Es decir, ¿cuánto fue realmente la utilidad que quedó para mí? 1200. ¿Se entiende la lógica, chiquillos? Ya, bacán. Entonces, ahora ya entrando de lleno, teniendo claro como algunas, por ejemplo, cuando les hablan de ingreso marginal, que en este caso lo mismo que decir ingreso, solamente que es con la derivada. Derivar el ingreso de la función de ingreso. Lo mismo que si les dicen la utilidad marginal, lo mismo es derivar la utilidad, o igual que el costo marginal, derivar el costo. ¿Ya? Igual si ahí van surgiendo más dudas, las vamos respondiendo, pero ahora nos centrémonos en lo que nos dice el ejercicio. Nos dice, bueno, teníamos que una empresa realizaba un estudio el cual arrojaba que los costos, que ahí nos da la función de costos, ¿cierto? En miles de pesos, incurrido en la fabricación de un producto A, ya se puede modelar mediante la función. Es decir, esos son los costos, o sea, eso es lo que vale, digamos, lo que cuesta hacer ese producto A. Y nos dice donde X, ¿cierto? Se refiere a este X que está aquí, que está dentro de la función, ¿cierto? Que está por ahí. Donde X representa el número de productos que se fabrican mensualmente. Por otra parte, para obtener el precio de venta del producto A también en miles de pesos, se utiliza la fórmula, y nos dan una fórmula para obtener el valor del precio, ¿ya? Donde X corresponde al número de productos que se venden mensualmente. Y vamos a la parte A, nos dice, determine el producción que maximiza la utilidad. Cuando nosotros nos hablan de maximizar la utilidad, lo que nosotros estamos... Ay, espérame, se me salió esta cosa. Cuando hablamos de maximizar la utilidad, chiquillos, lo que nosotros estamos hablando en este caso, estamos refiriéndonos a la primera derivada. Cuando nosotros queremos, nos hablan de maximizar algo, lo que tenemos que hacer, siempre se dicen maximizar los costos, maximizar la utilidad, maximizar el ingreso, lo que yo tengo que hacer es obtener la primera derivada y luego ese valor igualarlo a cero. Esto va muy de la mano con lo que es análisis de curva, ¿ya? Porque dentro de todo esto mismo que estamos haciendo, en la función de costo, la función de utilidad, la función de todo, son funciones que nosotros las podemos graficar dentro de un gráfico, como cuando ustedes en introeconomía graficaban el excedente del consumidor, del productor, ¿cierto? Esto va bien de la mano de eso. Entonces, en este caso, como nos dice, determina el nivel de producción que maximiza la utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si yo quiero saber la utilidad, como les dije, en este caso me están pidiendo, para maximizar la utilidad, tengo que saber la primera derivada de la utilidad. Sin embargo, para sacar primero la primera derivada de la utilidad, en este caso, lo que yo tengo que hacer primero es saber la utilidad normal, porque no puedo buscar una primera derivada si todavía no la tengo, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, lo que yo voy a buscar, voy a decir, claro, voy a tener lo que yo tengo que buscar en este caso es la utilidad, ¿cierto? Y la utilidad va a ser en este caso a los ingresos menos los costos, ¿sí? Pero sin embargo, si yo me doy cuenta acá, ¿cuánto sería el ingreso? El ingreso yo les dije que iba a ser precio, ¿cierto? Por cantidad, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería acá? Recuerden, la utilidad va a ser la función de ingreso menos la función, en este caso, de costos. Si se dan cuenta, la función de costos está explícita en el enunciado del ejercicio.
O sea, yo tengo que llegar y reemplazarla acá en la fórmula. Pero la función de ingreso no está, ¿cierto? Pero sin embargo, yo podría obtener la función de ingreso, ¿o no, chiquillos, con los datos que me dan ahí? Sí, ¿cierto? ¿Cómo yo, los leo en el chat por si acaso, cómo yo podría obtener la función de ingresos? Recuerden que el ingreso que dijimos que va a ser precio por cantidad. Si ustedes ven la segunda función que nosotros nos dan en el enunciado, ¿cierto? La que dice ahí, donde dice por otra parte, acá, para obtener el precio de venta del producto A también en miles de pesos se utiliza la fórmula P de X, ¿cierto? Que corresponde al precio. Nos está diciendo que ese es el precio. Por algo parte con P igual, ¿cierto? Donde X corresponde al número de productos que se venden mensualmente. Pero como dice ahí, para darte para obtener el precio de venta. Es decir, ¿qué me están dando ahí? El precio. Y recuerden que dijimos nosotros que el ingreso va a ser igual a precio por cantidad. Por lo tanto, acá, ¿cuánto es el precio? Dijimos, según esta, el precio va a ser, no es necesario escribir esto tal cual, sino que escribir solamente lo que está después de la igualdad. El precio va a ser equivalente a decir 350, ¿cierto? Menos 3 partido en 50 de X. Ese es el precio. ¿Y cuánto va a ser la cantidad en este caso? ¿A alguien se le ocurre cuánto sería? X, ¿cierto, Fernanda? ¿Por qué va a ser X? Si usted ve en la última parte del enunciado, donde X corresponde al número de productos que se venden mensualmente. Ahí está la clave, ¿ya? Es decir, tenemos el precio, aparte también nos decía que la otra parte, el precio del producto A, ¿cierto? Que nos dice donde X que representa en el precio, en la función de precio, X representa el número de productos que se venden. Y yo creo que eso va a ser equivalente a la cantidad. Por lo tanto, para yo saber el ingreso, tengo que multiplicar el precio por la cantidad que en este caso va a ser X. ¿Se entiende eso? Como siempre les digo, si alguien no lo entiende, o sea, haga preguntas, pero lo otro igual, para ir sabiendo si van entendiendo, recuerden el dedito verde que lo miro. Ah, ahí está bacán, gracias. No había cachado. Ya, entonces, o sea, el dedito verde, no sé, el dedito no. Ya, entonces, yo ahora voy a obtener el ingreso, que el ingreso va a ser en este caso multiplicar, ¿cierto? Distribuir ahí, que en este caso va a ser 350x, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Eh, 3 partido en 50 avos de x cuadrado, ¿cierto? Yo fue ahí distribuir eso nomás. Entonces, claro, ahora ya tengo la función de ingreso final. Voy a reemplazar en lo que yo estaba haciendo acá, en la utilidad. Sí, la utilidad de x va a ser igual al ingreso, ¿cierto? Que el ingreso en este caso va a ser lo que tuvimos recién, 350x, menos, ¿cierto? 3 partido en 50 x cuadrado menos la función de costos. Y acá hay que tener ojo, es lo más importante de esto y que muchas veces uno se equivoca, ¿ya? Y es que cuando nosotros vamos, porque acá la idea es restar, tenemos que poner la otra función, es decir, ahora la que viene la de costos, en un paréntesis, porque cambian los signos. Era un gran error que teníamos, me acuerdo con mis compañeros siempre, que nos pasaba. Entonces, acá yo voy a hacer un paréntesis y voy a escribir la función de costos, que si se dan cuenta lo dice explícita el enunciado. Recuerden, estamos haciendo utilidad, que va a ser ingreso, ¿ya? Recuerden acá, ingreso, que el ingreso corresponde a esta función. ¿Cómo obtuvimos el ingreso? Multiplicando el precio, que lo sacamos de aquí, por la cantidad que nos decía explícitamente que correspondía, X corresponde al número de productos que se venden mensualmente. Realizamos esa multiplicación y obtuvimos el ingreso, el cual lo reemplazamos acá en la fórmula, y ahora vamos a reemplazar el costo que lo dice de forma explícita el enunciado. Entonces, esto va a ser menos, a ver si ojalá que nos alcance, 380.000, ¿cierto? Más 5x menos x cuadrado 100. Ya, sí, alcanzó. Entonces, vamos a bajar la utilidad. Estos pasos son, yo sé que son, algunos son para algunos son lateros porque algunos lo hacen directo, pero la idea es ir paso a paso para que no nos perdamos. Entonces, claro, acá ¿qué va a ocurrir? El menos va a multiplicar a ese y se va a convertir en menos 380.000. Luego acá, menos 5x. Luego, más x cuadrado partido en
100, ¿cierto? O sea, el de ingreso, o sea, si gustan lo puedes poner en paréntesis igual. Claro, este ponerlo en paréntesis y luego aquí sacarlo. Pero digamos, yo no lo pongo en paréntesis por el hecho eh, de que yo sé que, o sea, yo al mirarlo sé que no le va a pasar nada, pues, como que no le va a afectar en nada. ¿Me entendí? Pero no, digamos, no hay un descuento de puntos, creo yo, por, no, por ponerlo o no ponerlo en paréntesis. Digamos, al igual que este, por ejemplo, no es necesario que lo pongan en paréntesis. Ustedes cuando lo transcriben acá, se dan cuenta el tiro del negativo y de una lo escriben de esta forma, ¿ya? Digamos, yo les digo esto, lo del paréntesis, para que tengan cuidado ustedes y no les pase al momento de realizar la operatoria, ¿ya? Entonces, ahora si simplificamos la utilidad, ¿ya cierto? Vamos a simplificar acá el valor, ¿sí? O sea, vamos a obtener la utilidad de X, veamos cuáles son términos semejantes, ¿cierto? En este caso, que, o de hecho, algo que podríamos hacer porque, ahora que lo pienso, si es que quieren, nosotros podemos derivar de una de estas sin necesidad de simplificar al tiro, ¿ya? Porque no va a afectar. Pero miren, mejor hagamos la operatoria. Partamos por la de x cuadrado, que es la más grande, menos 350. Perdón por mi perro, ¿no? Vamos a tener acá primero menos 350 avos más eh, x cuadrado partido en 100. Recuerden que esta operatoria, voy a escribir mejor así, para que se entienda qué estamos haciendo. Esta operatoria que vamos a hacer acá va a ser equivalente a tener claro, menos 3 50 avos más 1 partido en 100. Es lo mismo. Recuerden que acá hay un uno imaginario que nosotros no lo vemos. Ya, esa es como la diferencia. Esperemos un poquito, chiquillos, para cerrar la ventana. Volví. Ya, entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Si alguien me ayuda más rapidito, que me encargue su fracción. 150, 102, menos... 5, ¿Cuánto? o sea, menos 5. Entonces va a ser menos 5 partido en 100, ¿cierto? X cuadrado. ¿Sí? Luego, o sea, no, estamos solamente. Alguien me hizo una pregunta, por si acaso por interno, me pregunta si es solo para. Eso es para. Ah, no, sí, no, después fue por interno. Solamente estamos juntando términos semejantes, nada más. Que estamos juntando el x cuadrado con el x cuadrado y luego acá tenemos 350x menos 5x, que va a ser en este caso más 345x, ¿cierto? Le quitamos el 5 menos 380.000. O sea, digamos, esta va a ser nuestra, vamos a encerrarla, esta va a ser nuestra función de utilidad, ¿ya? Así quedaría bonita. Pero nosotros, ¿qué nos dice? En la pregunta del enunciado nos dice, determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Entonces, si yo quiero saber, para maximizar la utilidad, que esto también puede ser para minimizar la utilidad, puede ser ambas, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer, si yo quiero saberla maximizar, tengo que obtener la primera derivada, un momento, la primera derivada de la función utilidad y ese valor igualarlo a 0. Y según los valores que obtenga, va a corresponder a los valores que toma x para que se maximice la utilidad. ¿Ya? Vamos por parte. Entonces, vamos con la primera derivada, en este caso, la primera derivada de la función utilidad. Que si se dan cuenta acá, vamos por partes para que vayamos recordando. S2, ¿cierto? Va a pasar adelante, que está acá como exponente, va a pasar multiplicando. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 2 por menos 5, que va a ser menos 10, ¿cierto? Partido en 100, ¿sí? X, ¿sí? Le disminuye el grado. Luego acá nos va a quedar más 345 y nada más, porque recuerden que este se va a convertir en un 1, ¿cierto? Porque las constantes, cuando tenemos la variable x solitas, es como si fuese un 1, y este que es 380.000, que es una constante sin x, se vuelve 0, ¿ya? ¿Todos de acuerdo con lo que me dio ahí la cosilla? No, están de acuerdo. Supongo que sí. Oh, Ya, entonces, ¿están de acuerdo? sí. Ah, ya, porque alguien dijo que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Obtenemos la primera derivada
que aquí ya está la primera derivada, de hecho ahí podríamos simplificar si queremos un poco, pero bueno, a gusto de cada uno. Ahora, ¿qué dice? Para maximizar la utilidad tenemos que igualar esto que nos dio a nosotros, igualarlo a 0, por lo tanto va a ser menos 10 partido en 100, oye, ¿qué onda? Menos 10 partido en 100, x más 345 igual a 0, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, menos, por la ñoña, que me quedan todos los números, estoy con el dedo por si acaso, que el lápiz, de repente, menos 10 partido en 100x igual a menos 345, ¿cierto? Acá para despejar el x va a ser menos 345, ¿cierto? Que en este caso, como está ese negativo multiplicando, lo puedo pasar al otro lado dividiendo con su respectivo signo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a cuánto va a ser equivalente esto? Es decir, menos 100 partido en 10, ¿sí? Y esto, ¿a cuánto va a ser equivalente? Arriba nos va a dar, bueno, menos por menos va a ser positivo, o sea, arriba va a ser 345, le agrego los ceros, luego lo parto en 10, le quito un 0, va a ser x igual a 3450. ¿Se entiende eso, chiquillos? Espérense, tengo alguna duda. ¿Por qué lo di vuelta? Eh, porque así se pasa cuando está dividiendo al otro lado. No sé si saben esa técnica. Es que es como, yo sé que esto está multiplicando, se supone, esta parte de acá. Este está multiplicando. Entonces, para que lo entiendan, esto es lo mismo, esta parte que está acá, es lo mismo que yo estoy diciendo, claro, menos 345, yo le agrego una Igual, misma. no sé si es más fácil si lo simplificas antes, porque queda como el Ah, claro, 345 al tiro por el sí, 10 y así como más simple. con eso, ¿no? Y lo ven así. ¿Eso simplificarlo antes? Sí, y después al Claro, pasarlo al sí, otro lado, al obvio. tiro que es por el 10. Claro, si simplificamos, obviamente siempre va a ser más sencillo. Claro, como dice la compañera, pero bueno, explicando esta parte de acá, lo que dice que en realidad uno cuando pasa dividiendo, claro, es como que si estuvieses diciendo menos 10 partido en 100 a esta operatoria, como que lo pasáis dividiendo. Entonces, si te das cuenta, eso es lo mismo que lo hagáis como, te da lo mismo cruzado, ¿cachai? Es como menos 345 partido en uno por menos, en este caso, 100 partido en menos 100 partido en 10. Es lo mismo. Es como, digamos, se aplica a la operatoria. De hecho, si lo haces como paso a paso, va a llegar exactamente a lo mismo. Pero claro, yo ahora que lo pienso, como dice la compañera, si hubiese estado tal vez lo hubiese simplificado antes el menos 10 partido en 100, uno hubiese llegado más rapidito al ejercicio acá. Porque hubiese quedado menos un décimo, ¿cierto? Entonces, claro, ahí lo hubiésemos pasado el día al otro lado nomás y como hubiese quedado negativo, multiplicamos todo. Va a ser acá como la parte, si hubiese estado acá como menos, lo hubiésemos simplificado por 10, ¿cierto? Antes, claro, ahora cuando lo hubiésemos pasado hubiese quedado como el 10 multiplicando hubiese quedado como menos 3450, ¿cierto? Acá hubiese quedado el x negativo, claro, lo multiplicamos por menos 1 todo y hubiese quedado x igual a 3450, que era un poquito más, era mucho más rápido, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Sí, es que ahora vamos a ver si es un, o sea, nos dicen maximizar, ¿ya? Pero en realidad ahora vamos a comprobar si en realidad era un máximo o un mínimo, ¿ya? Pero en realidad acá una vez pero por lo general siempre es maximizar la utilidad, ¿ya? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Para saber si es un máximo o un mínimo, ¿ya? Pero en realidad que, o sea, uno ya que ya podría decir cuál es el valor que tiene que tomar cuando se maximiza la utilidad, ¿cierto? Pero tenemos que comprobar igual, como decir, ya, pero ¿es realmente un máximo o puede ser también un mínimo? Entonces, lo que nosotros hacemos es sacar la segunda derivada de la función ahora. Entonces, ¿cuánto va a ser la segunda derivada de la función x? ¿Ya? Que en este caso recuerden que la primera nos dio a nosotros, ahí, está acá arribita, menos 10 partido en 100x más 345. Entonces, la segunda derivada, me refiero a esta parte de acá, va a ser equivalente, ¿cierto? Bueno, ahí va a morir el 345 y esta parte de acá va a quedar menos 10. 100 avos por 1 va a ser menos 10, ¿cierto? 100 avos, es decir, Alex, a mí la suma de esos términos semejantes me dio 1 partido en 20 x cuadrado.
No sé si estaría bien. ¿De cuáles términos semejantes? La de más arriba, de menos 3 x cuadrado partido en 50 a o más x cuadrado partido en 100 a o. Menos 5 sinavos. A ver, menos 5 sinavos. Ah, pero ¿cuánto te dio? Espérame. Es que tal vez es lo mismo, solamente que. ¿Cuánto te dio a Sí, ti? sí, lo puedes multiplicar por 5. Sí, es lo mismo, solo que yo no lo simplifiqué. Ah, ya. Es que lo mismo. Entonces, luego acá, en la segunda derivada, si se dan cuenta, va a ser acá multiplicar por uno nomás, ¿cierto? Entonces va a quedar la segunda derivada equivalente a menos 10 partido en 100, ¿cierto? Y luego de eso, eh, la segunda derivada se dan cuenta da un valor de una, ¿cierto? El cual acá lo podríamos simplificar, como he dicho. Entonces la segunda derivada de la función va a ser equivalente a tener menos un, ¿cierto? Menos un décimo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Nosotros llegamos a la segunda derivada de esta. La segunda derivada es para obtener en este caso, para saber si es máximo o mínimo. Para eso se utiliza. Esto también va de la mano con el análisis de curva. O sea, en realidad ya podríamos decir que es un máximo, porque ya encontramos el valor. Pero como por. Como lo hice lo de la segunda derivada, es. Perdón por el jack, un poco desubicado. Eh, Fíjense acá, para sacar la segunda derivada. Esta es la primera. Ahí está el resultado de la primera. Si yo quiero derivar la primera, porque para sacar la segunda, ¿qué hago yo? En este caso, perdón, la constante x va a convertirse en 1, entonces va a ser como menos 10 por 100 por 1. Ahí está la segunda derivada, porque el 345 muere. Se vuelve una constante nomás. ¿Me entienden? Entonces, claro, y ahí lo que yo hice fue simplificar nomás y llegamos a la segunda derivada. No necesariamente siempre tienen que quedar x, ¿ya? Claro, la segunda derivada, recuerden, es derivar lo que ya había derivado anteriormente, por si acaso. Ahí lo voy a encerrar la segunda derivada. Entonces, dice por las reglas, ya, nosotros ya obtuvimos la segunda derivada, que en este caso es igual a la segunda, o sea, podemos reemplazar, de hecho, la segunda derivada nos da menos un décimo, ¿ya? Y dicen que si el valor en este caso es menor que cero, por lo tanto se dice que es máximo. Si es mayor que cero, se dice que es mínimo, ¿ya? Es para saber si es máximo o mínimo, para eso sacamos la segunda derivada, que también se conoce como los puntos de inflexión dentro de la, de la curva, ¿ya? Claro, es que por lo general, a veces, miren, yo por ejemplo viendo acá la pauta, los profes dan puntos como por comprobar si es máximo o mínimo, pero en realidad uno ya con la primera derivada podría decir, ah, sí, eso igual también, claro, como dice alguien me lo dice por interno. Otra cosa que igual pueden hacer como volviendo como a lo que nos pide el ejercicio, nos dice, claro, una empresa, ¿cierto? Dice, determina el nivel de producción que maximiza la utilidad. Entonces yo les dije para saber cuándo se maximiza la utilidad que habíamos que sacar, la primera derivada, ¿cierto? Y igualarla a cero, ¿cierto? Obtuvimos la primera derivada que fue aquí, ¿cierto? Le igualamos a cero y nos dio x 3450. Entonces, como les decía, ese paso nos dio solamente un valor de x, ¿cierto? Entonces, como por lógica, claro, por lógica, eh, este va a ser el único valor que tenemos como para responder la pregunta. A veces pueden dar dos, puede generar una cuadrática cuando simplificamos acá, pero en este caso da una ecuación lineal y se despeja el tiro el valor de x. Entonces, ¿cuál va a ser el valor en este caso? Que nos dice, determina el nivel de producción que maximiza la utilidad. Entonces, el nivel de producción que maximiza la utilidad va a ser, en este caso, tan simple como el 3450. Y de hecho podríamos nosotros después, ahí ya podríamos decir, se maximiza la utilidad para 3450 unidades, ¿ya? Y ahí después si queremos podemos incluso reemplazar el valor de 3450 si queremos, pero si reemplazamos el valor de 3450 vamos a ver cuánto gana, pero en realidad no nos piden cuánto gana, solamente nos están pidiendo la cantidad que maximiza la utilidad. Dice, determina el nivel de producción se refiere a las cantidades.
Entonces, ¿por qué estaba haciendo lo de la segunda derivada? Como por pauta, por lógica, los profes dicen que la forma de uno comprobar si está correcto es que uno saque la segunda derivada, ya que en este caso sacamos la segunda derivada de la primera, ya, que en este caso la primera estaba aquí, ¿cierto? La segunda derivada va a ser menos 1 partido en 10, ¿sí? Y se supone que si la segunda derivada, en este caso que nos dio, como es menor que cero, se dice que es un máximo. Si es mayor que cero, es un mínimo, ¿ya? Ahí depende. Sí, también, bueno, después cuando veamos análisis de curva, igual yo creo que queda más claro esto por si alguien tiene dudas, pero en realidad, Disculpa, ¿cómo fue lo que explicaste recién de la segunda derivada? Cuando da menor a cero, significa que el otro ya era el máximo porque ahora debería ir como bajando, ¿no? claro, eso mismo, sí, porque es un punto de inflexión, Ah, ya. es por eso. Déjame ver qué tengo escrito. Ya, pero como les decía, ya igual como con esta parte, ustedes que ya llegamos a la primera parte, ya debe estar bueno el ejercicio, porque ya llegaron como, ¿se acuerdan que yo les decía? Para maximizar la utilidad que tenían que hacer, igualar la primera derivada a cero, ¿ya? En todo, mira, cuando hay que derivarlo, cuando te piden maximizar. Si les piden maximizar utilidad, maximizar ingreso, eso es derivar e igualar a cero. Si le dicen maximízame el ingreso, ya, derivo el ingreso y lo igualo a cero. Si me dicen maximízame la utilidad, busco la utilidad, la derivo y lo igualo a cero. Y el valor que despeje cuando yo igualo a cero es el valor que genera la máxima utilidad. Ya, por ejemplo, ustedes también acá, porque pueden, todo depende del tipo de pregunta, ¿ya? Por eso al principio yo partí diciéndoles que es importante que sepan entender los ejercicios. Por ejemplo, aquí dicen, les podrían haber dicho, determine, según el nivel de producción máximo, cuánta utilidad se genera. Entonces, por ejemplo, claro, nosotros acá nos pide solo el nivel de producción que maximiza. Entonces, ya sabemos cuál es el nivel de producción que maximiza, ¿cierto? Cuando la empresa, ¿cierto?, produce 3.450 productos, cuando vale X eso. Pero si me preguntan cuánto es, digamos, en este caso, la utilidad, ¿cierto? Yo qué tendría que hacer, reemplazar en la función utilidad el valor de 3.450 y voy a obtener el valor, digamos, a ver, dice, ¿qué pasaría si es que el resultado de la derivada se refiere, Geraldine? No, creo que no. No, no, nunca suceden esos casos, al menos. Yo al menos nunca he visto esos casos. Y te iba a ser cuático, siempre se ponen en los peores casos de todo. Pero me los banco. Yo igual era así cuando era cachorro. Eh, entonces, queda clarito en la primera parte, o sea, cuando... Es que la parte de comprobar es que si la segunda derivada te das igual a cero es porque está, digamos, no había entonces máximo ni mínimo, ¿cachai? Como que todo esto tiene sentido. Igual, por ejemplo, usted lo que pueden hacer también si quieren es graficarlo en el GeoGebra, ¿me entienden? Y en el GeoGebra ponen las funciones de utilidad, ingreso y van a llegar a lo mismo. Se les va a formar una curva y van a tener que analizar igual. Ya como si quedan con dudas pueden hacerlo también en el GeoGebra, meter de una los mismos valores, ¿ya? Entonces, pasando a la parte B del ejercicio nos dice, ¿a qué precio se debería marcar el producto A para que se obtuviera la máxima utilidad? Entonces, si ustedes se dan cuenta que era X el número de productos que venden, nosotros dijimos que para que se maximice la utilidad, que fue lo que obtuvimos recientemente, ¿cuántos productos tienen que vender la empresa? 3.450. Entonces, vamos a ir respondiendo por parte. Entonces, la parte A nos decía, entonces, se maximiza la utilidad. Oigan, eso lo otro, yo, menos para mi sección, que igual se lo tengo que decir mañana, pero para usted igual, para todos les sirva. Cuando ustedes estén en los controles, por favor, escriban las respuestas al final. Ya para el control de mate 2 del anterior, como que ponían como m igual a 2 n igual a menos 1, pero como en las partes que correspondía. En ninguna parte al final como que ponían así como, por lo tanto, el valor de, algunos sí lo hacían, pero muchos no lo hacían, y en la pauta eso daba 0,4. Así que para que tengan ojo con eso, escriban respuestas completas, por favor, no se confíen, eso. Entonces, se maximiza la utilidad para 3.450 unidades, ¿ya? Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuándo se maximiza la utilidad? Cuando tenemos 3.450, genera 3.450 unidades.
Estoy leyendo las preguntas. Sí, para maximizar utilidad hay que... Sí, al menos siempre la lógica es derivar y igualar a cero. Siempre. Igual, por ejemplo, si les ponen una cuadrática, ustedes saben que o sea, les ponen una función de costos de tipo cuadrática, ustedes saben que en la cuadrática yo sé los máximos y los mínimos cuando busco el vértice, ¿cachai? Pero también ustedes si derivan van a encontrar la función, ¿ya? Luego, para la parte B, que nos decía, recuerden, dijimos, la parte A se maximiza la utilidad para 3.450 unidades. La parte B dice, ¿a qué precio se debería marcar el producto A para que se obtuviese la máxima utilidad? ¿Qué debéis hacer en este caso si yo quiero saber el precio? Porque me preguntan el precio. ¿Qué tengo que reemplazar en esa función de precio? Para que se maximice la utilidad. Bien, como dicen ahí, reemplazar el X que nos dio. Es decir, porque recuerden que nos dice a qué precio se debería marcar el producto A. Recuerden, ¿y qué nos dice la función de precio? Esta, ¿cierto? ¿A qué precio se debería marcar el producto A para que se obtuviese la máxima utilidad? Y yo ya sé que según en la parte anterior, para yo obtener la máxima utilidad, tengo que generar 3.450 productos. Entonces, si yo quiero saber a qué precio, tengo que reemplazar, como ya sé que 3.450 productos genera la máxima utilidad, yo quiero saber el precio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar el precio de 3.450, es decir, la X en la función de precio. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Lo veo con el dedo. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer la parte B, que es sencillo, es solamente reemplazar. Entonces, acá va a ser como el P cuando vale 3.450. ¿Cierto? Que en este caso sería como decir 350, ¿cierto? Menos en este caso 3 partido en 50 por 3.450 que reemplazando en la función. Eso va a dar igual a 143. Entonces, ¿qué precio tiene que...? O sea, 143... Claro, 143.000. Sí. Ahí si alguien lo comprueba me avisa, pero creo que 143.000. Entonces, por lo tanto, la respuesta, recuerden la respuesta siempre, entonces, el precio unitario, ¿cierto? El precio unitario deberá ser 143.000. O sea, eso tengo que venderlo para yo obtener la máxima utilidad. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Me seguís o no me seguís? Ya, gracias por el dedo. Qué bueno que se acostumbraron al dedo. Ya. Ya, acá. Vamos. Ah, sí, pensé. Es que parece que está en miles de... Ah, que está en miles de pesos. Recuerden que eso también es anunciado, está en miles de pesos. Que nos dice acá en miles de pesos. Entonces, si les da 143, significa 143.000. ¿Ya? Es igual, ojo mucho con eso cuando les dicen miles de pesos. Entonces, asumir que acá la función les va a dar numeritos, pero como le dice que está en miles de pesos, ustedes tienen que asumir que es 143.000. ¿Ya? Ya. Vamos con el B, que el B, bueno, esto fue un ejercicio que me tocó a mí cuando yo, muchos años, no, no tanto. Vamos a ver ahora un ejercicio de la PEP pasada, del semestre pasado. O sea, claro, sí, del semestre pasado. Que yo lo encontré bastante sencillo y puede ser que tal vez algo así le entre a ustedes. Pero digamos siempre, de verdad, chiquillos, estos ejercicios son los más sencillos, tienen que asegurarlos, tienen que tenerlos buenos sí o sí. Ya miren, este era largo, pero en realidad no era para nada complejo. Dice, una empresa estima que para la producción de X artículos, ¿ya? La utilidad en dólares obtenida será, y nos dice UX, ¿cierto? Nos pone una función que tiene, si dan cuenta, parte con un término, el cubo, después uno cuadrático, un X y un valor normal. Determina el nivel de producción que permite tener la mayor utilidad. ¿Cuál será la utilidad máxima? ¿Qué tendríamos que hacer acá entonces? ¿Qué me están pidiendo entonces obtener qué cosa? La utilidad Claro, en este máxima. caso, como la función es de utilidad de una, hay que derivar y igualar a cero, ¿no? Eso Al tiro. mismo. Sí, tal cual como lo dijiste.
Eso tal cual hay que hacer. Tomar la función tal cual, en este caso, y... espérenme, estoy viendo una cosita. Y como dice el compañero, la primera derivada y de luego igualarla a 0. Y ahí tendríamos el resultado. Entonces, vamos a hacer eso. Me carga esta cosa de la verificación de... Esta cosa que dice como que no seas un robot, que me carga. Ganas de pegarle. Ya. Entonces, vamos a igualar la utilidad, como dice acá. Utilidad, la primera derivada. ¿Y cómo va a ser la primera derivada? Acá por eso le decía, sirve harto la calculadora. Si se dan cuenta, acá no tenemos que buscar ni ingresos, porque nos dan de una la utilidad. Me dice, determina el nivel de producción que permite tener la mayor utilidad. Y me dicen textual la utilidad. Entonces, yo al derivar esto, para que se vayan haciendo una idea, ¿cómo va a ser la primera? Voy a pasar el 3 adelante multiplicando y el 3 va a multiplicarme, ¿cierto? A menos 0. Yo tengo calculadora. ¿Cuántos ceros son? Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Ya esto me lo tiran en notación científica. Ya, menos 0, ¿cuántos ceros son? Son 1, 2, son 4 ceros, ¿cierto? 48. Esta la calculadora me la tiene en notación científica. Son 5 ceros después de la coma. Gracias. 2, 3, 4. 48. X cuadrado. Ahí sí. Más, y acá el 2, vamos a pasarlo adelante. Nos va a quedar 2 por 0,14, que va a ser 0,028, ¿cierto? X, más 60 por X, 60 por 1, 60, y el 6000 murió. Entonces, si quiero saber la utilidad máxima, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a igualar a 0, ¿cierto? Uno dice, oye, baja el número, ¿cierto? Pero uno igual puede resolverlo en este caso. O sea, lo que podríamos hacer, por ejemplo, si ustedes quieren, en este caso, obviamente uno no le gustaría trabajar esa cantidad de decimales, ¿cierto? Entonces lo que ustedes podrían hacer es amplificar toda la expresión para tratar de que quede un número más bonito. Por ejemplo, acá podríamos amplificar, yo sé que a ver, para poder que la coma se vaya, tendría que ser, siempre ver el número que tiene más números después de la coma, que este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que multiplicar en este caso. Si queremos eliminarlo, yo lo multiplicaría por 3. No me queda sin espacio, pero bueno, sería por 10 millones. Pero, ¿por qué por 10 millones? Porque recuerden que los múltiplos, los valores de 10, ¿ya? Los factores de 10, ¿cierto? Nos ayudan a correr la coma, ¿cierto? Entonces, si multiplico en este caso por un número que tiene 7 ceros, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a correr la coma 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me va a quedar ahí. Me va a quedar. Igual le puedes poner bien elevado a la séptima para que no quede como tal la lista el número. Claro, si no, pero ahora nos quedaría 48 x cuadrado. Bueno, aquí nos va a quedar, vamos a hacerlo más, esto yo soy súper, 1, 2, 3, 4, 7. Alex, te faltó el signo en el 48. Gracias. Bien, aquí nos quedaría 280.000 más 60 por 10, que va a ser en este caso, va a ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alex, te faltó la X también del 280. Gracias. Ya ahí sí. A ver, 8, 3. Ya ahí sí, 600 millones. La amplifiqué, ¿ya? Y ahora hay que igualar a 0, hacerlo como cuadrática, ahí como el método que más les parezca, ¿ya? Esto tendría que hacerlo como cuadrática. Igual vayan haciéndolo ustedes ahí conmigo. Este ejercicio no lo hice antes, ya lo he hecho antes para hacerlo más rápido, pero déjenme ver, pero sí da un valor bonito, estoy seguro. Incluso a ver si lo simplificamos, a ver, sería menos, si aplicamos la fórmula cuadrática, menos 280.000 más menos la raíz de,
Va a quedar algo súper, o sea, no sé si feo, pero va a quedar muy grande, 280.000 al cuadrado menos 4 por A, que A es menos 48 por el C, que es 600 palos. 4 al cuadrado menos 4. ¿No se podrá simplificar antes? O sea, el 48, 28, 60. Así quizás queda más bonito. Sí, tenéis razón. ¿Por cuánto decís tú? ¿Por cuánto se podría simplificar? Eh, no sé, déjame revisarlo. Por 2, por Claro, 4, yo creo. ¿por cuánto? Por 2 sí o sí, pues, pero no sé si por 4 o por algún múltiplo más grande se va a poder. Digamos Pero simplificándola. En total da por lo mismo. 2 nos vamos a la segura. Menos 24x cuadrado más. Claro, acá va a quedar 1, 4, 140.000. Acá 300 palitos. Después igual se puede de nuevo por 2. Sí, pero era por 4 al tiro ahí. ¿Puede por 4 Por ahora? 8 ¿No? también se puede, por 8 también se puede. ¿O no? Sí. 140.000 me Por da. el 8 no se puede. O bueno, de poder sí, o sea, A mí sí me da por pero 8. está el dilema del 14, es decir, el 28. ¿Seguro? A mí me da. Sí me Igual, da. Por 8. ah, Por 8 sí se puede. Porque acá daría menos 3x cuadrado. 140.000 dividido en 8 da 17.500 x. Y 300 millones dividido en 8 es 37.500.000. Y por lo último, ¿se podría simplificar por 3? No, por 3 ya no se puede. Creo que ahí llegamos como al máximo posible, así. Déjenme ver una cosita antes de y continuar, tío. Por 2 igual, tanto, simplificando. ¿A quién llega primero el resultado? No, por 12, no sé si se puede. O por 12 se podría ver al principio de una. ¿Sí? Sí, pero uno daba decimal. Ah, claro. O sea, se puede trabajar con decimal, pero no. No estaba esperando nada. Acá está. ¿Cómo lo hicieron acá? Ah, claro, sí. De hecho, llegamos al. Estaba viendo la. Encontré la pauta. Sí, que llegamos. Es el máximo que se puede hacer. El que obtuvimos nosotros recién. Que es con menos 3x cuadrado más 17. Al menos llegaron a esto igual en la pauta. Y ahora recién tenemos que podemos reemplazar. Que sería ahora menos 17.500 más o menos estoy aplicando la típica fórmula general, ¿ya? Que sería acá 17.500 b al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 por menos 3, que es A, por C, que es 37.500, 37.500.000. ¿Ya? Partido en 2 por A, que en este caso va a ser 2 por menos 3, ¿cierto? Estoy aplicando la fórmula cuadrática ya, por si alguien se perdió. Y luego, ¿cuánto nos va a dar eso? Ya, a ver, nos va a dar acá. En verdad este ejercicio no está difícil, lo que sí estaba tedioso era que pusieran una fórmula tan, o sea, una función de utilidad tan densa, ¿ya? Esa era como la lata, ¿ya? Entonces acá daría 7.500.000, no, 75.600.000, no, ¿cuánto da esta weá? Oigan, perdón, lo garabato, 756 millones, ahí sí, 250.000. Ahí sí. Partido en menos 6. Ahora sí, yo busco esa raíz. A ver cuánto da esa raíz. 7.250.000. No, 752 millones. Estoy volado, chiquillos, perdón. 756 millones. 250.000. 1, 2, 3. Ah, da 27.500, da un valor bonito. ¿Quién lo diría, gente? Menos 17.500 más menos
27.500 partido en menos 6. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ya, entonces, vamos con el positivo, menos 17.500 más 27.500 dividido en menos 6. Y por otro lado, este lo vamos a llamar x1, este x2. Por otra parte vamos a tener menos 17.500 más menos, o sea, menos ahora 27.500 partido en menos 6. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a dar esto? El primero nos debiese dar, a ver, primero nos va a dar 17, menos 17.500 más 27.500 dividido en menos 6. Ya, ese da un número súper feo, da menos 1666,6. Y el segundo, que es menos 17.500 menos 27.500 dividido en menos 6, ese da 7.500. Ahí tenemos los dos valores de X, que maximizan la utilidad. Acá que nos preguntan de mí el nivel de producción que permite tener la mayor utilidad. ¿Ya? Y aparte dice, ¿cuál será la utilidad máxima? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que falta ahora para saber, porque como se dan cuenta acá, llegamos a los dos valores, ¿cierto? Los dos valores de la cuadrática. Cuando sacamos la primera derivada, ¿cierto? Nos tiene una cuadrática. Entonces, acá, por ejemplo, como les decía, nos da una cuadrática. Entonces, yo sé que en la cuadrática, yo tengo acá los valores como el eje X. Entonces, tengo que saber ahora si son máximos o mínimos. Tengo dos opciones. Que ustedes reemplacen estos valores en la utilidad, en la función original de utilidad, ¿sí? Y si el valor les da positivo, en este caso, va a ser un máximo. Si les da el valor negativo, va a ser un mínimo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que como normalmente debiésemos hacer acá? Sacar la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la segunda derivada? Como les decía, la segunda derivada de esta función x, que originalmente la primera era esta, entonces la segunda, ¿cierto? Va a ser en este caso equivalente, fíjense, miren arriba por si acaso, estoy sacando la segunda, calculando la segunda derivada, ¿ya? La segunda derivada sería menos 6, ¿cierto? Sí. La segunda derivada sería menos 6x, ¿cierto? Porque va a pasar el 2 adelante, más 17.500. ¿Sí? Ya. Entonces, si nosotros igualamos a 0, vamos a tener puntos de inflexión. Acá hay algo que no dije adelante, pero también que sirve. Si nosotros queremos saber si la segunda derivada, cuál está, digamos, dígase correcto, ¿ya? Esta es la segunda derivada. Lo que nosotros tenemos que hacer, los valores que nos dio el X de la primera derivada, reemplazar ambos valores. En este caso, 7.500 y 1.666. Y aplicar la misma fórmula que les dije. Si les da mayor que 0, ¿cierto? Es mínimo. Y si les da menor que 0, es máximo. Es como al revés la lógica. Entonces, si ahora yo, por lógica, mirando acá a simple vista, yo diría para maximizar, a mí me tincaría que el positivo. ¿Ya? Ustedes pueden hacer los dos. Por ejemplo, acá en la segunda derivada, si yo reemplazo el 7.500, ¿ya? Que sería como menos 6 por 7.500, ¿cierto? Más 17.500. Sí. Menos 6 por 7.500. Claro, más 17.500 se va a dar un número negativo. Es igual a menos 27.500. Y ese valor es, en este caso, menor que 0, por lo tanto, eso se refiere a que, en este caso, el 7.500 es máximo. ¿Ya? Eso se refiere. ¿Qué fue lo que hicimos delante? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora para terminar el ejercicio? Porque acá tenemos el nivel de producción que genera el máximo utilidad. Es decir, cuando yo, en este caso, para obtener la mayor utilidad tengo que producir 7.500 artículos. Pero ahora me preguntan, ¿cuál será esa utilidad máxima? Por lo tanto, como me preguntan, ¿cuál será esa utilidad máxima? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿A quién se le ocurre? Meter ese valor en X, reemplazar. Así es.
¿cierto? Tenemos que reemplazar el valor en la función de X original, que es la de utilidad, porque como ya obtuve el valor que maximiza la utilidad, ahora tengo que saber cuánto va a ser esa utilidad. Es decir, en este caso, lo que tengo que hacer, ¿cierto? En la función de utilidad original, es decir, en U, voy a reemplazar en este caso, ¿cuánto era lo máximo? 7500, ¿cierto? Voy a reemplazar en este caso, bueno, menos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 16, ¿cierto? De 7500 al cubo, ¿cierto? Más 0,14, 7500 al cuadrado. Lo único lata de este ejercicio que era muy tedioso, muy largo. 60, 600 puntos. Era 60, ¿cierto? Sí. 7500, ¿o no? Sí. 60 por 7500 menos los 6000. Ya voy a simplificarle esto, no voy a ir paso a paso porque ya no estoy dando poco tiempo. Alex, era 0,014 el segundo término. Ah, ya, perdón. Ahí sí. Por 60 por 7500 estamos reemplazando la función de utilidad por si acaso, el 7500 para obtener cuánto va a ser. Y finalmente la utilidad va a ser, según esto, 502.500. Por lo tanto, ya sabíamos que el nivel de producción, digamos 7500 es el nivel de producción, pero a mí lo que me pide enunciado es cuánto va a ser esa utilidad según ese nivel de producción. Entonces, por lo tanto, la utilidad máxima ¿cierto? Es 502.500. Significa que no van a ganar más de esa plata. ¿Sí? Eso. Oigan, igual dejo el dato por si acaso, por si les sirve. Yo mañana tengo ayudantía de más de 2 con mi sección a las 8 y a las 9. En las 2 hago lo mismo. Por si alguien, y voy a volver a repasar esto porque a mí ya me corresponde hacerle la ayudantía a los chiquillos de mi sección. Entonces, si alguien quiere ir, sí, para ganar tampoco. Si alguien quiere ir a la ayudantía mañana, que voy a hacer otro ejercicio para repasar esto mismo, de lo que vamos a ver en la ayudantía, los dejo invitados. ¿De qué hora hasta qué hora? Una a las de 8, 9 y media con la sección A3 y la otra es de 9, 9:40, creo que parte con la otra. No, de 8 a 9 la primera y la otra es de 9:40 a 10:40. Ahí sí Ya voy a alguno poder a las 40 y yo me voy a unir. Ya, ahí me piden el link, no sé, me hablan por interno, por acá les mando los links de las dos ayudantías por si alguien quiere ir, que voy a volver a repasar esto mismo con otro ejercicio, ¿ya?